dice: y sin contradicción grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. El Señor me dio la oportunidad de comenzar la serie Proyecto 3:16 cuando leía Juan 3:16 y también Primera de Juan 3:16. Me puse a pensar qué habría en los otros pasajes y empecé a leer otra vez el Nuevo Testamento en esos versículos. Y comenzando con Juan 3:16, me doy cuenta que ahí hay un misterio. Y es un misterio que está envuelto en el amor, pero que viene desde el principio en Génesis 3:15. Desde entonces, cuando Dios había hecho a la primer pareja, Adán y Eva, y cuando ellos habían pecado, habían desobedecido a Dios, entonces Dios tuvo un plan, o ya lo tenía. Obviamente a Dios no le sorprende nada, Él lo sabe todo. Pero empieza con un plan desde Génesis 3:15 y Génesis 3:16, porque es la mujer la que está dentro de este misterio. Pero ese misterio obviamente lo encontramos de ahí en adelante en toda la Biblia, porque Dios quiso hacer de ese misterio algo que pudiera tener un proceso de desarrollo y poco a poco ir dando la revelación a los que Él escogía para que pudieran transmitirlo de generación en generación hasta el final que Dios ha trazado dentro de ese plan. Pero quiero comenzar explicando lo que es un misterio, porque tiene una naturaleza de origen incierto. Eso es un misterio. Hay una razón de ser, hay una causa, pero también hay un propósito inexplicable en un misterio. Y además, muchas veces es algo difícil de entender. No sé cuántos han visto dramas, películas y alguna serie de programas con la mira de poner siempre incertidumbre dentro del escrito, y cuando está ya ese programa en proceso, uno va dándose cuenta dónde está la trama, y muchas veces es hasta el final que uno se da cuenta en qué pensaba el escritor, cuál era la razón de ese programa o de ese título o de esa película. Y es que siempre existen las explicaciones de un misterio, pero muchas veces es difícil asimilarlo con la razón. Y quizá viendo un programa de estos, una película, usted al final ve resuelto el misterio, pero quedan muchos cabos sueltos. No todo se explica. Algunas cosas usted las tiene que razonar, pero queda siempre en incertidumbre. No tuvo un final definido. Y esa es la idea. En el caso de los que entretienen, en el caso de los que hacen este tipo de actividad social,
y económica, ¿verdad? Porque al final es un comercio. Por eso existen teatros, por eso existen canciones, por eso existen películas, series de televisión, sobre todo en estos tiempos en donde la gente quedó prácticamente encerrada en cuatro paredes. Este mundo del entretenimiento les ha ayudado para poder pasar el rato. Sin embargo, un misterio también es algo que se puede quedar reservado, oculto y en secreto. Un misterio puede ser algo que se va dando a conocer poco a poco, paulatinamente, y se podrá terminar ese misterio hasta que se llegue a completar la última parte o la última pieza que faltaba. Un misterio es algo que está planificado y con los más mínimos detalles. Sobre todo si hablamos de los misterios de la Biblia. ¿Sabía usted que hay 7 misterios en la Biblia? Desde el principio de la creación, Dios ha plasmado esos misterios y han quedado para ser entendidos hasta el último tiempo. ¿Sabía usted que hay un misterio en Apocalipsis llamado el misterio de los truenos? Que todavía no hay revelación. El único que va a poder traer la revelación del misterio de los truenos es el apóstol Juan. Alguien podría decir, pero si Juan murió y conoce tal vez la historia de la muerte de Juan, pero Jesús dijo que Juan no moriría hasta que él viniera. Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, le dijo a Pedro, ¿a ti qué? Es que Juan va a estar para descifrar misterios como esos. Hay, por supuesto, la explicación de los sellos, de las trompetas, de los ayes en el Apocalipsis, pero no de los truenos. Por lo tanto, por más que nos esforcemos, no podremos entenderlos. Hay que esperar el tiempo. Por eso estoy diciendo que hay detalles dentro de un misterio que no pueden ser complementados únicamente por el pensamiento humano. Y es que el misterio no tiene un final cuando alguien lo descubre, porque continuará en proceso de explicación para otros y también para que otros lo develen. Amén. Develar es la palabra que se utiliza en el ejemplo que voy a dar. Porque si hay una obra oculta por un tiempo hasta que llegue la fecha de la ocasión para descorrer el velo que lo cubre, ese es el evento de develar. Y una obra develada tiene testigos que la examinan cuidadosamente para entender la mente del autor. Por ejemplo, cuando tienen una escultura, cuando van a dar honor a una persona que fue tal vez un héroe, alguien de importancia en el pasado, y escogieron a un artista especial en hacer esculturas, hacen la escultura, la cubren y ponen una fecha para develarlo. La gente está ahí porque quieren ver esa obra de arte y hasta que quitan la manta que lo cubre, queda develado. Y de ahí en adelante todos lo pueden ver y pueden examinar esa obra, pueden ver los detalles de la escultura. Eso se podría decir, hermanos, que viene a ser prácticamente un examen de la mente del autor. ¿Cómo pensaba el autor? ¿Cómo pudo sacar esos detalles? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay en nuestros pueblos, inclusive del país de donde somos, quizá
eventos del pasado que se han vuelto a revivir por algunos que fueron quizá partícipes en ese evento y que fueron declarados con los años héroes. Tal vez en su país, en el Parque Central, hay algún busto, es decir, la mitad de una escultura, la mitad del cuerpo de una escultura, y ahí está, todo el mundo la puede ver, pero un día se develó y ahí quedó para que todo el mundo lo vea y lo examine. Y es que la clave de la revelación es el proceso del conocimiento respecto a las obras anteriores del artista. ¿Ustedes han oído de Miguel Ángel? Michelangelo. ¿Han oído de él? Era un hombre, hermanos, tan extremadamente talentoso. Un artista en todo nivel. Hasta el día de hoy, sus obras permanecen en los lugares donde él se movió, en donde él trabajó. Hay inclusive dentro de la Catedral de San Pedro en Roma la escultura que él hizo, que se llama la escultura de la Piedad. Todo el mundo va, y especialmente los que son devotos en la religión católica, van y hacen algunas reverencias a esa escultura. Han besado los pies de la escultura, han tomado fotografías, han inclusive detenido su mirada para poder examinar la perfección de una obra de arte en esa categoría. Realmente hombres como él, que también hizo al rey David, que es un desnudo muy popular y es prácticamente una obra de Miguel Ángel que se ha reproducido en millones y millones de ocasiones, por el hecho de que el artista se dio a conocer. Pero por eso le digo, creo que hay secreto en las obras de esos artistas. ¿Y cuántas obras no hizo Miguel Ángel? Usted tiene la tarea de investigar si le interesa, si quiere, si tiene tiempo, si se quiere informar. Porque realmente es asombroso saber que lo del pasado todavía sigue influenciando el presente. Amén. 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 Pues Dios tiene misterios. Así es. Y son como ese ejemplo que acabo de darle, que va poco a poco develando. Él es un artista, él definió y designó y diseñó su plan de tal manera que con el tiempo pueda darse a entender. Por eso cuando Jesús vino, Él vino a cumplir una parte de todos los misterios. Y por eso habló también en parábolas, porque quería dar pautas con su enseñanza de lo que era la revelación de sus misterios. Por eso decía Jesús, el reino de los cielos es semejante a, y daba la parábola. Amén. Con eso ya tenemos un anticipo para poder entender. Amén. Parábolas tan pequeñas en versos que muchas veces no contienen ni 20 palabras. Apenas 3, 4 oraciones y ya estamos nosotros leyendo en el Nuevo Testamento la revelación de un misterio. Pero ¿quién se interesa, hermanos? ¿Quién se interesa? Sino aquel que realmente quiere saber cómo piensa el artista. Amén. 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 ¿Están oyendo? Amén. Amén. Realmente aquellos que quieren conocer qué había en la mente del artista, nuestro Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Hermanos amados, el que ha puesto los tiempos y las sazones en posición de tal manera que todo llegue a girar dentro del contexto de lo que son sus misterios. Amén.
hasta el día y la noche revela lo que es el misterio de Dios. Así es. ¿Se dan cuenta? Hasta los pajaritos, hermanos amados, cuentan dentro del plan de Dios para darnos una enseñanza. Amén. No digamos el pan, no digamos el vino, el trigo, hermanos, las siembras que se puedan mencionar, los campos, los terrenos, cuántas cosas no hay dentro de lo natural que Jesús usó para explicar esos misterios. Amén. Así es. Oiga bien, en Dios no hay contradicciones. Amén. Todos sabemos ese dicho, las apariencias engañan y Dios no usa apariencias. Él quiere llegar al corazón y quiere llegar con una realidad espiritual para el espiritual. Porque está escrito, el hombre natural no puede conocer las cosas que son del Espíritu de Dios. Amén. Porque le van a parecer una locura. Así es. ¿Cómo se tienen que discernir las cosas espirituales sino con el mismo Espíritu? Amén. No es asunto de la mente, no es asunto del raciocinio, no es asunto de las capacidades psicológicas, es asunto de la revelación de Dios para el que ha dispuesto su corazón al Señor, diciéndole: yo quiero recibir lo que tú has planificado, lo que está en tu corazón, lo que has puesto en tu mente. Amén. Así es. Así es. Alabado sea el nombre Aleluya. del Señor. Gloria a Dios. Amén. Llegar a conocer la razón y el propósito que movió a Dios para crearlo todo es y será siempre un gran misterio. Amén. ¿Por qué existe el diablo? ¿Por qué existe el pecado? ¿Por qué no detuvo Dios las condiciones que el pecado traía a la raza humana? ¿Por qué Dios puso al hombre para ser tentado? ¿Cuántas preguntas pudieran haber? ¿Por qué Dios, si es un Dios de amor, permitió que un pueblo estuviera siempre en guerras y despropiando territorios a los que llamó enemigos? Amén. Muchas cosas de estas quedan en suspenso. Pero si no conocemos ni el pensamiento ni el corazón del que hizo el plan, no lo vamos a entender. Amén, así es. Y yo quiero que usted tome en cuenta, somos cristianos que estamos profundamente comprometidos a conocer lo que Dios ha pensado. Amén. Que aunque no podamos llegar, hermanos, a la profundidad de sus pensamientos, por lo menos podemos adquirir una chispa. ¿Oyó bien? Amén. Que podamos adquirir una gota de su conocimiento. Amén. Así es. Con eso creo que seríamos Amén. más que felices. Así es. Y Amén. estaríamos satisfechos porque no atribuiríamos a Dios despropósito Amén. en nada. Amén. La clave de la revelación de Dios es su amor, su compasión, su gracia y su misericordia. Todo lo hizo Dios bajo esos parámetros que únicamente en Él son perfectos. Amén. Por eso tenemos un Dios que no tiene despropósito, que no engaña, Amén. que no está dando las cosas a medias. Él quiere dar más, pero si estamos dispuestos a recibir. Amén. Él quiere abrir más nuestro pensamiento si estamos dispuestos a meternos más en su palabra. Así es. ¿Cómo vamos a encontrar a Dios si vivimos sumidos en nuestros propios pensamientos, afanados, despreocupados, negligentes, indiferentes a las cosas que son de su corazón y que Él quiere revelar? No vamos a recibir así.
Definitivamente Dios no da perlas a quienes los puedan pisotear. Amén. Él ha escogido hombres que le han dicho al Señor: heme aquí, yo quiero recibir tu revelación. Amén. Yo quiero amar tu palabra. Quiero desear conocer lo que hay en tu pensamiento y en tu corazón. Y Dios, por supuesto, que va a decir: te voy a dar cosas preciosas. Por eso está escrito, hermanos, cosas que ojo no vio. Usted ya lo sabe, ni oreja oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero amar a Dios no es solamente decir: te amo, Señor, te amo, si no lo demostramos. Así es. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Amén. O sea que hay que meterse a la palabra. Ay, Señor, pero es que ahí dice que tengo que poner la otra mejilla. Pues si me amas, vas a guardar mi palabra. Ay, Señor, pero ahí dice que habrá aflicción. Pero si me amas, vas a confiar en mí y sabrás que yo estaré contigo, aun cuando andes en valle de sombra y de muerte. Amén. Así es. Amén. También quiero que tomen en cuenta que entender que no hay despropósitos en la mente de Dios hace grande y magnífica la razón de su voluntad soberana. Nunca, como Job, vamos a considerar que Dios falla, que Dios se equivoca. El misterio más grande a ser revelado es la misma encarnación de Dios Así es. como un mortal. ¿Oyó bien? Amén. Es decir, uno semejante a los seres humanos que caminan sobre esta tierra. Amén. No estamos hablando de alienígenas, no estamos hablando de extraterrestres, Así es. no estamos hablando, hermanos, de, ¿cómo se llaman? Los que vienen en platillo volador. Ovnis. No, esos son los ovnis, platillo volador. Marcianos, decimos. Bueno, si ya vendría de Marte, ¿verdad? Amén. Pero hay muchos hermanos que no son marcianos y son extraterrestres. Viven en la luna. Objeto volador no identificado es ovni. Así que es platillo volador, decimos. Así se llamaba un supermercado por allá, o un restaurante más bien dicho. El platillo volador. Qué sabrosa comida. Y no se sentía uno extraterrestre. La Biblia dice, en palabras del apóstol Pablo: puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría, a Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Oír a ese loco, a ese anteojudo, oír a ese que grita: yo ni lo entiendo, yo creo que está perdiendo su tiempo. ¿Y qué? ¿Esa persona es estudiada? ¿Esa persona tiene algún nivel intelectual? Yo no lo entiendo. Puede decir alguien: yo por eso mejor ni voy. A mí no me interesa, yo puedo leer la Biblia en la casa. Puedo oír programas. Y de programa en programa se va perdiendo, se va confundiendo. Pero necesitamos entender esto. En el plan de Dios, por misterio, Dios puso la predicación.
Si es una locura para los que se pierden. Amén. Así es. Pero para los que se salvan es el poder de Dios. Aleluya. Amén. Pedro predicó una sola vez y 3,000 almas fueron tocadas por el Espíritu Santo. La segunda vez fueron 5,000 por una predicación. ¿De quién es la sabiduría, hermanos? ¿De Pedro? No, si Pedro era pescador. No fue al instituto bíblico. No que sea malo ir al instituto bíblico, no me vaya a malentender. Amén. Pero Pedro, podríamos decir, era del vulgo, era de la gentuza, dice una versión española, de la chusma. Así dice la versión española, una que leí hace tiempo. Pedro era de el populacho, era de lo popular de la gente allá en Israel. Sin embargo, lo escogió Dios, porque el Señor sabía que no se podría jactar de su sabiduría, de su conocimiento. Amén. Aleluya. Al contrario, hermanos, hasta lo negó. Pero aún así Jesús, después de resucitado, lo buscó. Aleluya. Y le dijo: Pedro, apacienta mis ovejas, porque la predicación es el método divino para poder revelar su palabra. Amén. Y su misterio. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Por eso le digo, el misterio más grande revelado en la Biblia es la naturaleza de Dios. Como Dios, siendo Dios, se hizo hombre. Amén. Como Dios, siendo eterno, se hizo sujeto al tiempo. Como Dios, siendo todopoderoso, se hizo limitado. Amén. Como Dios, siendo Dios, pudo venir y rozarse con los seres humanos pecadores. No se puede entender con la mente Así es. que Jesús es Dios. ¿De dónde lo sacaron? Dicen los que no creen. Así es. Porque lo quieren intelectualizar. Podrá ser un gran héroe, podrá ser un gran hombre justo, piadoso. Era un judío además. Podrá ser un hombre benefactor de los más pobres y necesitados. Pero Dios, lo siento, pero no lo creo, pueden decir algunos. Y es que si no hay revelación de ese misterio, los demás misterios quedarán sin ser revelados. Amén. No se podrá entender el misterio de la iglesia. No se podrá entender el misterio de su encarnación en la vida de los seres humanos. No se podrá entender el misterio de su venida. No se podrá entender, hermanos, de ninguna otra manera si no estamos expuestos a la predicación del Evangelio. Así es. Yo no he dejado, hermanos amados, de oír y oír mensajes de la palabra de Dios. Cuantas veces pueda, eso es lo que me llena, eso es lo que me hace entender, eso es lo que me hace vibrar, eso es lo que me hace alimentar el alma. Amén. No me voy a conformar con un domingo, además soy yo el que predico. Pero quiero oír de otros, quiero aprender de otros, Amén. quiero recibir de otros. Así es. Y yo estoy seguro, hermanos, que Dios va a tomar en cuenta nuestro tiempo en la escuela de la gracia. Amén. ¿Oyó bien? Amén. En la escuela de la gracia. ¿Usted cree que no hay puntos aquí por comportamiento en esta escuela? ¿Cree que no hay puntos por examen? ¿Cree que no hay puntos por conocimiento, por aprendizaje, por aplicación? Claro que lo hay.
Amén. Por eso debemos ser los mejores alumnos de la escuela de la gracia. Amén. Debemos aprender a que no solamente somos miembros visitantes de una iglesia, sino miembros activos y también discípulos de la palabra de Dios. Amén. Yes. Aleluya. Porque eso nos hará más responsables y más comprometidos. Amén. Bendito el nombre del Señor. Amén. Dios dejó una explicación de sus misterios que se llaman buenas nuevas. Eso en griego es Eugelion. Lo digo despacio porque no hablo griego, ¿verdad? Eugelion. Que se traduce a nuestro castellano evangelio. Y es que en el evangelio no hay nada incompleto y tiene la claridad del día para ser visto por todos. Amén. El evangelio no se impone, el evangelio se recibe creyéndolo. Amén. Lo que se interpone a la fe del evangelio muchas veces es el orgullo, la ignorancia, la razón y la incredulidad. Así es. Nosotros tenemos evangelio. Y este evangelio es el mismo que predicó Jesús, que predicó Pedro, que predicó Juan, que predicó Pablo, que predicaron todos los discípulos del Señor hasta este día. Amén. 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 Mientras el hombre no deponga sus obstáculos, podrá entender el misterio eterno, escondido por siglos de eternidad en Dios. Amén. Y es que el evangelio de eso trata. Pero le voy a decir una clave. El evangelio no es solo el Nuevo Testamento. El evangelio es todo lo que ha estado en la mente de Dios desde antes de que el mundo fuera. Amén. Hasta ahora se está revelando. Así es. ¿Sabe usted cuántas dispensaciones han habido? ¿Cuántos tiempos de eventos donde Dios ha tratado con la raza humana? El tiempo, hermanos, de inocencia, el tiempo de la conciencia, el tiempo de la ley. Viene el tiempo de la gracia en la que estamos ahora, pero vendrá el tiempo de la tribulación, que es el tiempo de los juicios. Amén. Después vendrá el tiempo donde el Señor reine, el llamado el milenio. Y después de eso, ¿sabe qué va a pasar? Otra vez se repetirá la eternidad. Es como los 7 días de la semana. Amén. El domingo es el primer día y el siguiente domingo será otra vez el primer día de la siguiente semana. Amén. Amén. Si comenzó todo en la eternidad, va a terminar en la eternidad. Y solo los que lleguen a la eternidad podrán entender ese plan y ese propósito en misterio que Dios vino trazando para toda la raza humana. En el tiempo de la inocencia, Dios puso un árbol y prohibió que no se comiera. ¿Cuántos no han hecho ridiculeces con esa enseñanza? Pero ahí quedó. Si ellos desobedecían, iban a tener consecuencias. Y eso se va a repetir en la eternidad. Árbol de vida. Amén. Amén. Árbol de vida. Aleluya. Amén. En el tiempo, hermanos, de la inocencia, como se dice, cuando ellos no sabían ni el bien ni el mal, eran como dioses. Dios probó sus corazones y no pudieron resistir a la tentación que puso la serpiente a Eva. Todo eso está en la Biblia, es parte de ese tiempo. Amén. Y está en el Evangelio. Amén.
Y así en cada época, hermanos. Mire la ley. ¿Para qué Dios pidió sacrificios? Animales inocentes, derramamiento de sangre, carnes que se tenían que quemar sobre el altar de fuego. Amén. ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Qué movía esto en el corazón de Dios? Ese es el misterio. ¿Y qué hay ahí? Revelación. Amén. Oigo bien, revelación. Amén. Quiere que Dios, hermanos amados, o más bien Dios quiere que nosotros lo entendamos, Amén. que lo comprendamos, que digamos, Señor, en ti no hay nada desperdiciado. Amén. Ahora ya no tenemos que sacrificar animales. ¿Verdad que no? Amén. Y así podría seguir, hermano, enumerando cuántas cosas no pasaron. Mire el arca de Noé, en el tiempo de la conciencia. Porque un arca, ¿no se ha preguntado usted si Dios quería que se salvaran todos? ¿Por qué no cabían todos en el arca? Ay, ¿de verdad pues? Entonces Dios sabía que no se iban a salvar todos. Sí. No. Si no, no sería Dios. Así es. Él ya lo sabe todo. Amén. Así es. Así es. Y lo dice el apóstol Pedro, preparó Noé el arca para que se salvara él y su familia. Amén. Y es que en el Evangelio solo se va a salvar el Noé que preparó el arca y su familia. Amén. Así es. Ya está anticipado. Ay, entonces pobrecitos, entonces Dios no es justo, entonces Dios nos está engañando, da la oportunidad, pero después la quita, extiende la mano y después la esconde, tira la piedra y esconde la mano. Dios no es así. Amén. Dios ya conoce a todos los seres humanos, aún de los que no han nacido. Así es. Pero ¿qué vamos a hacer entonces? Si estamos ahora oyendo el mensaje predicado, lo que tenemos que hacer es creer, decirle, Señor, no lo entiendo, pero lo creo. Amén. No puedo descifrar lo que eres, pero te creo en lo que has hablado. La Biblia no la he leído completa, pero sé que has hablado la verdad y la verdad me hará libre. Amén. Denle otro aplauso, Señor. Aleluya. Por eso este verso de 1 Timoteo 3:16. Y no voy a comenzar, ya voy a terminar. Pero es el texto que leímos al comienzo. Dice sin contradicción, porque no se le puede contradecir a Dios. Amén. Así es. Y usted puede tener aquí claramente este misterio de piedad. Hay un misterio en contraposición de la piedad. Se llama el misterio de la iniquidad. Y todo se repite, pero todo se repite para engaño. Y es que en este misterio la Biblia dice que Dios permitirá el error para que los que no crean a la verdad crean a la mentira. Así es. Así de fácil. Amén. Pero ¿cómo va a ser Dios eso? Entonces, ¿quién se va a salvar? ¿Cómo va a ser Dios eso si está predicando salvación y al mismo tiempo está poniendo el error? Por eso le digo, si nosotros no creemos a la verdad, será más fácil creer a la mentira. ¿Ya se dio cuenta de eso? ¿Me están poniendo atención? Es que solo hay una oportunidad, hermanos. Solo hay una oportunidad. ¿Cuándo lo vamos a aprender? Ay, pastor, todavía tengo mucha vida por delante. Ni he cumplido los 50 años, pastor. No me voy a hacer viejito antes.
Es que el evangelio es para los viejitos, como usted. No lo dije por mí, lo dije por alguno de ustedes. Hermanos, hay solamente un tiempo de oportunidad y no la podemos nosotros disponer. Eso solo Dios lo ha dispuesto. Si Dios te da un llamado y te da una oportunidad, aprovéchalo, porque mañana puede ser demasiado tarde. Amén. Así es. Si hay orgullo que te detiene y se interpone en la fe, tienes que botarlo. Amén. Así es. Amén. Amén. Así es. Por eso dice Pablo aquí, el misterio de la piedad, número 1, está en la manifestación de Jesús hecho hombre. Número 2, está en la justificación de Jesús por el Espíritu Santo. Número 3, está en el testimonio de Jesús delante de los ángeles. Amén. Número 4, está en la predicación del Evangelio a los gentiles. Número 5, está en la fe de los hombres en este Evangelio para salvación. Número 6, es la verdad de que Jesús resucitó y luego subió para sentarse a la diestra del Padre. Amén. 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 6 puntos para definir lo que es el misterio de la piedad. ¿No le interesa? Amén. ¿No le interesa abrir los ojos y glorificar a Dios y decir, Señor, cómo mi mente ahora lo entiende? Por eso el verso que mi esposa mencionó, ahora mis ojos te ven, de Amén. oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Amén. Hermanos, es revelación. Así es. Y muchas veces la revelación no viene cuando estás en una hamaca frente a la playa tomando coca. Lo demás no me pagan. Hermanos amados, no va a venir en la bonanza muchas veces. Y a veces Dios permite la aflicción, a veces permite las penas, las angustias, los dolores, para que entendamos Amén. que no debemos dejar pasar por alto lo que Dios ha tenido a bien revelarnos por su gracia. Nadie lo merece. Amén. Así es. Soy el primero en decirle, yo no lo merezco. No lo merezco. Y se lo digo delante de Dios, como se lo he dicho directamente a Dios, yo no te merezco. Así es. Así es. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos que ser conscientes, hermanos, de nuestro evangelio. Es un misterio, pero que no lo podemos esconder. Amén. Si lo hemos creído, tenemos que vivir. Si lo hemos creído, tenemos que llevarlo al terreno de la práctica. Vamos a orar. Padre Celestial, te pido misericordia, te pido que tú extiendas tu mano y toques, Señor, nuestros corazones. Ayúdanos